Aquí estamos, nuevo vídeo y referente a este último proyecto que hemos hecho en el canal, que no es otra cosa que esta incubadora casera para 16 huevos automática, y que además cada compartimento, pues cada uno de esos 16 huecos trae también 4 compartimentos más pequeños a la vez que cuadruplican la capacidad si hablamos de huevos de especies pequeñas, como por ejemplo la codorniz, ¿no? La perdiz a lo mejor no cabrían los 4 huevos, pero a lo mejor sí un par de ellos por cada orificio, lo que la convertiría en una de 32, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero yendo a lo que nos interesa, que es la prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora casera en caja de plástico, pues la hemos tenido funcionando durante algún tiempo y la verdad es que no tenemos queja alguna. Está bastante bien, la verdad es que el tiempo también acompaña un poquito más, se deja influir menos por el tiempo, ya que es una incubadora, queramos o no, en una caja de plástico, que podemos sacar buenos resultados y buen rendimiento, que duda cabe, a una incubadora en caja de plástico. Si no, no lo haríamos, ni nosotros, ni prácticamente un montón de fabricantes que hacen incubadoras industriales en este material, ¿no? Deciros que tanto temperatura como humedad más o menos están dentro de esos márgenes de incubación, y aquí tenemos la sonda de este termohigrómetro que nos sirve de referencia. Ahí tenéis lo que nos indica en estos momentos: 62% de humedad relativa y 37,1. No está todavía estabilizada porque hemos estado andando con ella, hemos estado abriendo la tapa, midiendo, en fin, estamos preparando la incubación, que precisamente la hacemos en el día de hoy, pero lleva ya un buen ratito funcionando y, como veis, está ya en unos parámetros en principio ideales para la incubación. Comentaros que la humedad relativa la hemos conseguido llenando esos 2 recipientes con agua, los que veis en vuestra imagen, ahí a los lados de la caja de registro del termostato. Y que bueno, que como sabéis, lo que os contábamos, que la tapa no sellaba hermética, no quedaba bien cerrada con el habitáculo, y por ahí se nos escapa pues no solo temperatura, ¿veis? También se nos escapa humedad. Con la temperatura tenemos menos problemas ahora, porque la verdad es que la temperatura exterior ya poco a poco va subiendo cada vez más a medida que vamos avanzando en el tiempo camino hacia la primavera, ¿no? Pero que como con una tapadera solo teníamos, con un recipiente solo teníamos prácticamente la humedad relativa, pero teníamos que tener algo que ejerciera presión en la parte de arriba para que no se nos escapara aire caliente y humedad, ¿no? Hemos preferido dejar la tapa libre, aunque tengamos que poner esos 2 recipientes, porque así tenemos mayor capacidad de maniobra para acceder al interior, ¿vale? Aunque, como sabéis, nuestra incubadora es totalmente automática y los recipientes, la verdad, esta incubadora hay que reponerle el agua muy poquito, ¿no? Muy poquitas veces. A lo mejor cuando estemos por la mitad o un poco más avanzada habrá que añadir una poquita de agua, pero que sin mayor problema, que casi se pega la incubación los 21 días sin tocar los recipientes de agua. A última hora, cuando falten un par de días, pues está claro que cogeremos y quitaremos la bandeja de volteo, dejaremos de voltear los huevos y pondremos la otra bandeja que servirá para el momento de los nacimientos. Estos son los 12 huevos que nos servirán para hacer la prueba a nuestra incubadora. A mitad de incubación pues haremos una ovoscopia para ver cómo va, y evidentemente estos huevos que son así más oscuros pues nos darán problemas seguro para ver con nitidez qué es lo que pasa en el interior, pero bueno, tampoco tenemos mucho margen para escoger. Son estos los huevos que nos van a servir para ver qué tal funciona nuestra incubadora, y el siguiente vídeo pues lo tendremos prácticamente a mitad de la incubación, contándote qué es lo que ha ocurrido durante esos 10-11 días y por supuesto viendo la ovoscopia de estos huevos para ver cómo van encaminados. Ahora lo que vamos a hacer es meter los huevos en el interior y comenzar una nueva incubación aquí en nuestro canal. Ya tenemos nuestra carga en la incubadora, ya tenemos esos 12 huevos de gallina. Fijaros, rápidamente la temperatura ha bajado un montón y mucho más la humedad relativa, pero no preocuparos porque eso se recupera rápidamente.
La dejamos abierta un poquito más y así evitamos el shock térmico para los huevos que estaban a una temperatura de en torno a los 20 grados. No tapemos rápidamente y pasen a esos 37, 38 grados, ¿no? Poquito a poco, mientras estamos ahora mismo comentando pues cómo está bajando la temperatura y cómo está bajando la humedad relativa, pues ya ahora cerraremos la tapa, irá cogiendo poquito a poco temperatura y ya digo, evitamos ese shock térmico. Desde aquí arriba se ve mucho mejor, aunque hagamos un poquito de sombra en lo que a este foco casero que tenemos también por aquí. Pero como digo, desde aquí se ve mejor. Ahí están los huevos. Vamos a poner la tapa y bueno, iniciamos ya el proceso. Ya está puesta la tapa. Como sabéis, a nosotros nos gusta incubar dejando una referencia siempre en el interior de un termohigrómetro. Porque una vez que hacemos los ajustes con la incubadora y ya lo dejamos todo a punto después de verla cómo se estabiliza ya en los parámetros y demás, ya prácticamente nosotros no le echamos cuenta a lo que marca el termostato, sino al termohigrómetro que tenemos en el interior, que esa es realmente la referencia que nosotros vamos a seguir, ¿vale? Siempre lo hacemos así, porque lo que nos interesa no es lo que marca el termostato, sino lo que marca nuestro termohigrómetro con la sonda. Ya veis aquí en el interior, la he dejado donde mismo, y eso es lo único que nos interesa, la temperatura y la humedad relativa a la que están expuestas los huevos. Y aquí tenemos nuestra incubadora. Ahora mismo marca no mucha temperatura porque hemos estado abriéndola para hacer una ovoscopia para ver qué tal va la incubación de estos 12 huevos de gallina. Y al final del vídeo pues saldremos de dudas de ver cómo va funcionando. La he bajado de la estantería porque es complicado ver los huevos igual que por ejemplo los estamos viendo ahora. Aquí está más accesible, la he puesto encima de esta mesita y bueno, aquí como digo es más fácil hacer un seguimiento, manejar los huevos para la ovoscopia, en fin, y que no haya problemas de rotura en el sitio que la tenía antes, tan alta en la estantería, ¿no? Ya digo que la incubación ha ido bastante bien, los parámetros pues los hemos conseguido supuestamente sin mayor problema. Lo que pasa que ya pues le he quitado el termohigrómetro que tenía en el interior hasta ver que ya pues tanto temperatura como humedad estaban más o menos establecidas y que en ese apartado pues no íbamos a obtener más dificultades, ¿no? Vamos a verla desde el interior y bueno, simplemente hacer referencia a eso, a que la incubación ha sido completamente normal en apariencia y que ahora con la ovoscopia vamos a arrojar un poquito más de luz si cabe a esta incubación. Le hemos quitado la tapa para que podáis comprobar pues los huevos. Los vamos cambiando a medida que vayamos echando un vistazo en el interior, porque a mí las incubadoras automáticas me gustan, pero no confío totalmente en ellas. Siempre estamos pendientes, estamos mirando a que todo se vaya desarrollando con la mayor normalidad posible y que no tengamos ninguna sorpresa por confiarnos en eso, en el hecho de que sea una incubadora automática. Ya no hablamos de que sea casera o no, simplemente del hecho de que sea automática. Tenemos que estar pendientes, sobre todo al agua, que no le falte. Por cierto que esta incubadora tampoco es una incubadora que consuma mucha agua, simplemente hemos completado los recipientes un poquito una vez y están bastante llenos. Yo creo que ya con otra vez que a lo mejor la completemos más adelante en la recta final, pues será suficiente. En definitiva, ¿qué es lo que nos interesa? Hasta el momento la incubación aparentemente normal. Hemos cerrado de nuevo la tapa para que veáis todo lo que ha bajado la temperatura. Ahora vaya subiendo poquito a poco, tampoco pasa nada. Y lo que vamos a ver a continuación en este vídeo que viene ahora, en esta toma, es la ovoscopia que hemos realizado a estos 12 huevos de gallina. Hora de pasar directamente a la ovoscopia a los huevos de gallina que estamos incubando.
Ya a mitad de incubación, como nos encontramos, podéis ver que los huevos se ven bastante oscuros. Y es que ya estamos en la mitad, el proceso ya tiene que estar bastante avanzado y la verdad es que se aprecian algo más que venas. Ya se ve el embrión moverse en el interior del huevo. Hay una parte que si lo vamos girando se muestra más oscura que otra parte, por supuesto, aparte de la cámara de aire, que se ve más clarita y se ven las venas, y es ahí donde se puede apreciar algo de movimiento. Y comentaros que, bueno, de momento en esta ovoscopia que hemos hecho a todos los huevos de gallina, porque se lo hicimos a los 12, se aprecia formación en todos. Hay movimiento, una zona oscura, se ven las venas y se puede decir que de momento la incubación va por buen camino y que la fertilidad de los huevos es muy buena. Lástima que no se aprecie las imágenes tan bien como nosotros lo hemos visto en directo aquí en nuestra casa, ¿no? Pero ya digo que es buena señal, que los huevos van por buen camino y podemos decir que hasta la mitad todo parece indicar a que la cosa va bien, que nuestra incubadora funciona de momento a la perfección. Esperemos que el resto de días que tenemos por delante en esta incubación no nos depare ningún contratiempo que eche a perder, pues bueno, lo que llevamos recorrido hasta el momento. Pero siempre recordándoos que la ovoscopia de momento vaya bien a la mitad de la incubación nos pone en el buen camino, pero que para nada quiere decir que ya con esto vayamos a tener éxito seguro al final de la incubación. Nos queda una parte importante, que duda cabe, donde si hubiera algún problema, pues se va a acrecentar a medida que pasen los días. Fijaros en esta toma, cómo se ven las venillas, ahí el embrión en la parte de arriba y con movimiento. Aquí quizás se aprecie mucho mejor el movimiento del pollito dentro del huevo. Quizás que en esta toma anterior sea donde mejor se pueda apreciar ese movimiento. Si tenemos alguna duda, pues lo que podemos hacer con el huevo que tengamos sospechas de que a lo mejor no esté todo lo bien que debiera, pues es hacerle otra ovoscopia. Pero fijaros, si lo ponemos por la zona oscura, ya el huevo nos deja ver muy poquito. Tendríamos que girarlo buscando la parte más clara. De nuevo por aquí con nuestra incubadora, con nuestra incubación. Ya en la recta final, en el último día ya prácticamente, del 20 al 21, y tenemos que decir que ya comienza a haber algunos huevos picados. Hemos cogido en estos días, en los 2 últimos días, y hemos puesto la bandeja, la hemos sustituido por la bandeja de volteo automático. Y ahora mismo, fijaros, hemos estado andando, echando un vistazo a los huevos y demás, por eso ha bajado tanto la temperatura y posiblemente también la humedad relativa, pero bueno, no pasa nada porque vamos a hacer un primer balance de cómo van los huevos a estas alturas. Miramos en el interior y vemos cómo va la incubación. Hemos quitado la tapa, no preocuparos por la temperatura que ahora irá subiendo, y miramos los huevos. Y fijaros, aquí tenemos un huevo picado, se aprecia bastante bien, ¿veis ahí? Vamos a dejarlo ahí para arriba para contabilizar los que ya están picados. Estamos prácticamente en el día 20 de incubación. Este no. A ver. Aquí tenemos otro que va un poquito más avanzado y que se escucha incluso piar. Ahí está. Ya van 2. Aquí tenemos el tercero. También está bastante bien. Ahí. Este de momento nada. Aquí, fijaros, tenemos el cuarto. Ahí, que desenfoca. Esta es la distancia. Y aquí, pues tenemos otro que de momento nada. Pues ya lo veis,
Tenemos 4 huevos picados ya. Hemos colocado, como podéis comprobar, la bandeja para evitar que caiga forraje y mierda a la parte de abajo. Ningún tipo de excrementos de los pollitos al nacer y que también se puedan hacer daño con el ventilador. Y como dijimos cuando hicimos la incubadora, tiene una separación por todo alrededor que hace que pueda circular el aire caliente hacia esta bandeja nacedora. Tenéis que tener mucho cuidado, está por aquí, aquí está, con esta toma, que es la toma donde iba conectada la bandeja de volteo, que no caiga abajo y venga a caer precisamente a uno de los recipientes con agua, que entonces pues haría cortocircuito y haría saltar todo de nuestra casa, ¿no? Vamos a taparla, seguiremos poquito a poco según el tiempo nos vaya permitiendo, pues haciendo un seguimiento lo mejor posible de esta incubación, de esta prueba a nuestra incubadora casera. Y fijaros, ahora sí que se ven bien estos 2 pollitos que tenemos aquí en esta esquina. Ahí tenemos el otro, fijaros los parámetros, 36,8 y 67% de humedad relativa, parámetros que bajarán ahora rápidamente, evidentemente porque tenemos la tapadera abierta. Mirad este, qué avanzado está. Ahí veis que está vivito, que está ahí haciendo su trabajo poco a poco. Este, mirad cómo está también. Está picado, tiene aquí levantado un poquitín. Va a su paso. Vemos este otro. E igualmente, fijaros aquí, si se aprecia. ¿Veis? También está picado, a ver si enfoca. Ahí está, fijaros cómo pica, cómo pilla el pollito dentro. También está picado, pero menos. Fijaros este. También tiene ahí una señal ya importante. Y fijaros cómo se escucha piar. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Aquí hay otro huevo picado. ¿Lo veis? Aquí ahora es donde se ve bien. Tenemos aquí este que también está picado, pero en la otra parte. Aquí está. Ahí se ve cómo está levantado ese piquito. Y bueno, aquí en esta esquina tenemos 3 huevos más. Este que parece que no hay nada. Este que se ve desde fuera perfectamente, se veía incluso con la tapa que está picado. Y fijaros el pollito, cómo está respirando ya el aire. Y tenemos también este otro que parece que no. Este otro huevo parece que tampoco está picado. Si no me equivoco, así por encima, ahí este tampoco está, en esta esquina. No, sí, este estaba, aquí lo veis. Entonces, si las cuentas no me fallan, hay tan solo 2 huevos que de momento no presentan ningún movimiento. No se aprecia que esté picado ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es, pues, sacar estos 3 pollitos de aquí. Sacaremos también las cáscaras de los huevos, sobre todo por miedo a que alguno, cuando se ponga fuerte, llegue a caber por esta raja, por esta separación que tiene la incubadora a todo alrededor, y caigan pues aquí a la parte de abajo, donde también tendrían que atravesar la rejilla, pero quién sabe, y se puedan ahogar en los recipientes de agua que tenemos abajo. Ya ni te cuento si cae, pobrecito alguno, encima del ventilador, ¿vale? Así que vamos a sacar los pollitos, estos 3 primeros pollitos oscuros, y ya después pues sacaremos las cáscaras y veréis cómo queda más espacio para los futuros nacimientos. Bueno, ya hemos sacado los pollitos, ya veis que tienen más espacio. Dejaremos ahí el termohigrómetro porque me gusta dejarlo en el interior. Si se mancha o lo que sea, pues después manos a la obra a limpiarlo y poco más. Este tiene pinta de ser el siguiente en nacer, pero ya digo, estamos grabando ya, es bastante tarde, es bastante de noche. Ya lo que sea, pues nos lo encontraremos por la mañana. Y ya digo que hay huevos, algunos que están bastante adelantados. Muchas veces los que parecen que se quedan más retrasados después
le pegan un acelerón y nacen incluso que otros que creíamos que iban a ser los primeros. De todas maneras, no pinta nada mal. Podemos obtener un buen resultado si todo sigue como hasta ahora, si no hay ningún imprevisto. Y ya mañana por la mañana veremos qué es lo que pasa. Vosotros aquí en unos segundos tendréis rápidamente la siguiente toma del vídeo y saldréis de duda bien rápido. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Pues ya es por la mañana y este es el panorama que presenta el interior de nuestra incubadora. Como veis, más nacimientos que se ven aquí a través de la tapa, pero vamos a quitársela para sacar más conclusiones. ¿Veis? Ahí hay dos huevos, uno que aparentemente no está picado ni nada, que es el de la izquierda, y otro que tiene ahí pues una brecha ya importante. Pero como digo, para estar seguros de qué es lo que está pasando, vamos a abrir la tapa y vamos a ver más exacto lo que ha pasado. Ahí tenéis lo que marca ahora mismo el termohigrómetro, 37 grados centígrados y 60% de humedad relativa. No está nada, pero que nada mal. Aquí están los pollitos, como podéis comprobar hay 2 negros y 3 rubitos que vamos a sacar ya para que no molesten pues posiblemente a este pollito, aunque mucho me temo que no se ve movimiento en el interior. Ahora vamos a asegurarnos para ver lo que pasa, pero la verdad es que tiene mala pinta porque no se aprecia ningún movimiento dentro del huevo. Tenemos este otro en el cual lo vamos a dejar pues un día más para estar seguros de que no salen. Y tenemos también por aquí este otro que igualmente lo dejaremos aquí. Sí, este sí aparece picado aquí, no sé si se aprecia bien en la cámara, creo que sí. Lo voy a retirar para que no desenfoque. Ahora parece que sí, que está picado. Vamos a esperar a ver lo que ocurre y vamos a sacar pues estos pollitos y los vamos a pasar a la criadora que pronto vendrán por ellos. Ya digo, de momento pues hay 8 nacimientos, un huevo picado, 2 que no dan muestras y ese que está picado que me temo que se ha quedado ahí. Ahora intentaremos ayudarlo a comprobar y asegurarnos de que el pollito pues una de dos, o está muerto o está débil, que de todas maneras se puede intentar salvar. Esto es lo que nos hemos encontrado por la mañana y vamos a seguir a ver qué ocurre para tener más datos. Pues ya hemos estado mirando el huevo donde el pollito se ha quedado dentro, ha muerto en el interior, no ha podido salir. Eso ha ocurrido durante la noche y nada, vamos a esperar ahora qué es lo que ocurre con estos 3 huevos que tenemos todavía pendientes. Estos 2 que de momento no presentan ningún cambio y este que ahí lo veis está picado. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y bueno, le damos un tiempo para ver si nace y si no, pues intentaremos ayudarlo por si acaso. De momento nos lo hemos pegado en la oreja y se escucha movimiento. De momento 8 pollitos fuera, uno que no ha podido salir y tenemos estos 3 huevos que ya digo, les vamos a dar la oportunidad unas horas más. Bueno, hemos esperado un tiempo prudencial y la situación ahora mismo es la siguiente. Le quito la tapa. Ahí tenemos el último pollito, lo hemos tenido que ayudar a nacer. En vista a que pudimos comprobar que el último huevo, pues que estaba picado, se quedó el pollito encerrado y no pudo salir, pues decidimos ayudar a este último que quedaba picado porque estaba todavía muy retrasado referente a los hermanos y fijaros, lo hemos tenido que ayudar a salir
Y fijaros qué bonito está el pollito después de estar unas horas de recuperación. Salió muy débil. Dijimos, bueno, veremos a ver qué pasa, pero ya veis, ya no le pasa nada, simplemente que tenga que coger un poquito más de fuerza y para adelante. Los que no creo yo que salgan o tiene que cambiar mucho la situación son estos dos huevos que han quedado aquí, que como veis no tienen ningún indicio de salir ni nada por el estilo. Lo que haremos para completar todavía más, si cabe, mirad el pollito cómo se viene a la mano, lo que haremos será que, como tengo que salir pronto en esta semana al campo, pues me llevaré los huevos y los romperemos para ver qué es lo que pasa en el interior. Según la ovoscopia, ya que cuando hicimos la ovoscopia a mitad de la incubación todo iba fantástico, posiblemente estén dentro formados o se hayan quedado en un día determinado de formación, no lo sabemos. De todas formas hay que decir que han salido 9 pollitos vivos, uno no ha podido romper el huevo, nos pilló la noche, quizás si esta mañana hubiera llegado con vida y lo hubiéramos podido abrir, pues estaría junto con este hermanito, aunque un poquito más débil, pero hubiera salido adelante. Ya digo, lástima de que ha sido durante la noche. Y estos dos huevos que han quedado aquí sin nacer, pues ya digo, de 12, 9 pollitos, yo creo que podemos darnos por satisfechos con el resultado de esta nuestra incubadora casera. Y ya cuando rompamos estos dos huevos, confirmaremos lo que creemos que hay, ¿no? Ya haremos balance y daremos por probada y por concluida la prueba a otro proyecto más, a esta incubadora casera que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal. Y después de romper los huevos, fijaros el aspecto que presentaba el primero de ellos. Había pollito dentro y con un estado de formación bastante, pero que bastante avanzado. Si observamos dentro de unos segundos el otro huevo, exactamente igual. También había pollito en el interior, lo que nos deja la posibilidad de seguir mejorando para próximas incubaciones. De todas formas, de 12 huevos tenemos 9 pollitos vivos y nos queda esa espinita del 10º que también hubiera podido salir adelante. Con todo esto creo que hemos reunido una buena información, muchos datos en esta incubadora casera que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal. La mejor prueba, pues esta, una incubación seguida día a día, aunque nosotros resumida en 3 vídeos, principio, mitad con ovoscopia y este desenlace con estos pollitos. 9 pollitos de gallina de 12 huevos, ya digo, un porcentaje que es bastante bueno. Y como siempre decimos, esperando que todo esto algún día te pueda ser de ayuda. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, otro proyecto más, otra incubadora casera.